esta semana se llama Amar más a Jerusalén que a Dios. Está basado en el audiolibro Usos y Costumbres de los Judíos, que lo escribió Alfred Edenstein. Este es un audiolibro que todavía estoy escuchando, no lo he terminado, pero la verdad que me ha ayudado a entender mucho el contexto judío de la época en que Jesús caminó aquí con nosotros en la tierra. Y he aprendido cosas y a partir de ahí saqué este estudio. En su libro, Edenstein explica cómo los judíos de esa época desarrollaron una religiosidad tan extrema que terminaron idolatrando más la ciudad santa Jerusalén y sus rituales que al Dios que los había llamado a la misericordia, al amor y a la justicia. Pido perdón por adelantado, pero estoy un poco malita, tengo gripe, así que si toso, pues ya saben. Mira, él describe cómo muchos creían que nacer en Jerusalén era un privilegio especial, una especie de salvación automática. Se veían a sí mismos como puros y consideraban a los demás pueblos como inmundos. Se habían rodeado de tantas reglas, tradiciones y normas que se olvidaron de lo más importante: amar al prójimo y tener misericordia. Y mientras lo escuchaba no podía dejar de pensar cuántas veces nosotros como cristianos caemos en lo mismo. Cuántas veces ponemos el servicio, la rutina, el templo por encima de la obediencia y el amor a Dios. José, no sé si roza este estudio quizás lo que tú estuviste contando, pero a lo mejor te da alguna idea por ahí que te deje meditando sobre el tema. Por eso titulé este estudio Amar más a Jerusalén que a Dios, porque Jerusalén en este contexto será nuestra metáfora que vamos a usar y representa todo aquello que aparenta ser servicio a Dios, pero que se ha vuelto una prioridad más grande que el Dios mismo. En los tiempos de Jesús los fariseos decían servir a Dios, pero su corazón estaba lejos. Edelstein describe cómo evitaban tocar a personas impropias, como mostraban pureza y santidad exterior, pero estaban llenos de orgullo por dentro. Creían que subir a Jerusalén o estar en el templo era lo más importante, pero Dios nunca buscó una religión vacía. Él buscó corazones que amen, que obedezcan y que muestren misericordia. Y ahí me vino a la mente el pasaje de Isaías 58, desde el versículo 6 al 7, que dice: ¿No es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Porque hasta ahora los fariseos estaban ayunando, que para ellos ayunar era abstenerse de comida. Dios les está diciendo: no, no, este es el tipo de ayuno que yo quiero, que hagan misericordia. Dios está diciendo: no quiero tus rituales, sino que quiero tu amor. No quiero tu ayuno si no hay misericordia. No quiero tu servicio si tu corazón no se parece al mío. El buen samaritano y el fariseo. Jesús contó la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37. Un hombre fue asaltado en el camino de Jericó a Jerusalén, un camino muy transitado en la época. Edelstein menciona que ese camino era peligroso, lleno de curvas y rocas donde solían esconderse ladrones. En esa historia, un sacerdote y un levita, es decir, dos hombres dedicados al servicio religioso, pasaban de largo al hombre herido. Probablemente iban rumbo a Jerusalén a servir en el templo, a cumplir con su ministerio. Pero el que se detuvo en su camino fue el samaritano. Un samaritano, para que entiendan, ante los de Jerusalén, los fariseos y tal, los samaritanos eran personas inmundas. Sin embargo, el sacerdote no se detuvo a ayudar al hombre que necesitaba ayuda, sino que el que se detuvo fue el samaritano, un hombre que los judíos despreciaban, considerándolo impuro. Ese samaritano tuvo misericordia, lo curó y lo llevó a un lugar seguro. Casi todos conocemos esta historia. Voy a tomar agua. Aquí hay algo muy profundo. El fariseo y el levita estaban tan apurados en servir a Dios en Jerusalén que no obedecieron a Dios en el camino. Jerusalén se había vuelto más importante que el prójimo.
El servicio se había vuelto más importante que la obediencia. Lo mismo que pasa con mucha gente que prioriza ir al templo los domingos, pero se olvidan de que Dios hizo morar su espíritu en nosotros para que lo llevemos toda la semana y actuemos como tal. La Biblia dice en Santiago 2 del 15 al 17: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, decir que amamos a Dios y no mostrar misericordia a los demás son palabras sin sentido. Y también en 1 Juan 4:20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que amar a Dios no es correr al templo ni cumplir una lista de actividades espirituales. Amar a Dios es obedecer. Como dijo Jesús en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos son muy claros. En Mateo 22:37-39 lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hace poco vi un video en TikTok donde un pastor quiso hacer un experimento social. Se disfrazó de mendigo y se sentó en la puerta de su porque tenían prisa para llegar al culto. Quizás estaba demasiado sucio, quizás iban tarde, y en su mente pensaban, no tengo tiempo para detenerme a ayudar a la prédica es más importante. Y pensé, ahí, Jerusalén se volvió idolatría, el templo se volvió más importante que Dios y el servicio más importante que el amor. Porque Jesús dijo en Mateo 25:40: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cada vez que ignoramos a un necesitado, cada vez que pasamos por alto a ese mendigo por llegar al templo, hemos dejado a Jesús en la puerta, decepcionado. Vamos a reflexionar. Si tienes una reunión en la iglesia el domingo y el sábado tu madre, tu hermano o un amigo te dice, por favor ayúdame en esto, o alguien está enfermo, o alguien necesita de ti verdaderamente, y tú decides no hacerlo por no fallar o por no faltar al servicio, lamento decirte que estás idolatrando a Jerusalén. Estás amando más el servicio a Dios que al Dios del servicio. Y quiero aclarar, no estoy diciendo que no asistas a la iglesia o que faltes por cualquier tontería. Lo que digo es que si se presenta una necesidad verdadera y eliges la rutina antes que el amor, entonces tu corazón se ha vuelto religioso, no obediente. Porque obedecer es mejor que sacrificar. Como dice en 1 Samuel 15:22. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Ahora les voy a leer una petición de oración que hizo Gabriel. Él puso: hola, buenas noches. Hoy no estaré presente en la clase bíblica de hoy. Pido disculpas a Irene por mi ausencia. Hoy estaré en el funeral de la mamá de un amigo quien sufrió esta irreparable pérdida. Yo creo que no hay mejor muestra de este estudio que yo estoy haciendo que eso que acaba de poner él. Él podía haber dicho, en este caso a lo mejor el estudio, como es Discord, quizás no se toma tan en serio, pero digamos que en vez del Discord es la iglesia y que en vez de ser yo, Gabriel le está escribiendo al pastor y le está diciendo, pastor, lamento, hoy no voy a poder ir al culto porque la madre de un amigo mío se murió y mi amigo me necesita. Eso es poner el amar al prójimo por encima de la rutina, por encima de él visitar un templo. Eso es cumplir la palabra. Dios te está diciendo, ama, está ahí con el necesitado, está ahí con tu amigo que te necesita. Ahí donde tú estás, ahí estoy yo. Porque lo que estás haciendo por este pequeñito, por mí lo estás haciendo. Entonces ese ejemplo me vino como anillo al dedo. Se lo tuve que decir, Gabriel, me encantó. Perfecto está que vayas con tu amigo. Entonces,
Este subtítulo lo nombré el verdadero empoderamiento. Nos gusta la estructura, nos gusta sentirnos útiles, activos, vistos, nos gusta tener una función dentro del templo, un lugar que nos haga sentir importantes o espirituales. Sin embargo, Alfred Edensheim, en Usos y Costumbres de los Judíos, describe cómo muchos de los fariseos y líderes religiosos del tiempo anterior, o sea, del tiempo de Jesús, también creían estar sirviendo fielmente a Dios cuando en realidad estaban más preocupados por mantener su imagen, su posición y sus rituales que por tener un corazón realmente rendido al Señor. Y ahí está el peligro para nosotros también como cristianos. Confundir la actividad con espiritualidad o el servicio con obediencia. Podemos estar sirviendo y al mismo tiempo alejados del corazón de Dios, igual que lo hicieron los fariseos según describe este libro y como podemos ver en tantas partes de la Biblia. El verdadero empoderamiento no viene de estar en el templo, no viene de tener un cargo, o de subir a un supuesto altar, o de recibir aplausos de la gente. El verdadero empoderamiento no viene de que te impongan las manos, no viene de un discipulado. El verdadero empoderamiento viene de adentro, viene del Espíritu Santo, viene de cuando actuamos movidos por amor genuino y no por rutina. Cuando servimos sin esperar reconocimiento, cuando nos postramos de rodillas delante de Dios y nos rendimos a su voluntad, cuando abrimos la Biblia en intimidad con Dios, cuando damos sin calcular, ayudamos sin mirar a quién y amamos sin esperar nada a cambio. Eso es verdadero poder. Como dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y también en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O como diría el dicho popular, a mí no me digas que me amas, demuéstramelo. Estos versículos nos recuerdan que la verdadera evidencia de un corazón lleno de Dios no está en lo que decimos o aparentamos, sino en lo que hacemos movidos por su amor. Porque quien realmente ha sido empoderado por el Espíritu refleja a Cristo en sus actos, no solo en sus palabras. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. El poder del creyente no está en lo que recibe, sino en lo que comparte. No en cuántas veces sube al altar, sino cuántas veces baja para ayudar a un necesitado. No en cuántas veces habla de amor, sino cuántas veces lo practica. Así que si realmente queremos estar empoderados, que no sea por una estructura o por una posición, sino por una relación viva con Dios que nos lleve a reflejar su amor cada día. Ese es el verdadero empoderamiento, obedecer y amar como Él amó. En conclusión, el libro de Edensheim me recordó que el pueblo judío creía estar sirviendo a Dios, pero en realidad habían puesto su confianza en una ciudad, en una estructura, en una forma. Jerusalén se volvió su ídolo. Y tristemente eso también puede pasarnos a nosotros. Podemos amar más el servicio al Señor, más a la iglesia que a Cristo, y más la rutina que la obediencia. Pero Jesús no vino a fundar templos, vino a transformar vidas. No vino a crear estructuras, sino corazones nuevos. Y Dios sigue diciendo hoy, quiero misericordia y no sacrificio, como dijo en Oseas 6:6. Así que hoy te invito a que examines tu corazón y te preguntes, ¿estoy amando más a Jerusalén que a Dios? En este caso Jerusalén, como les dije en la metáfora, para describir nuestro servicio o nuestra visitar la iglesia o otras cosas. Otra pregunta, ¿estoy priorizando más ir a un templo que amar al prójimo? Pidámosle al Señor que nos enseñe a volver al centro, a amar con obras, a servir con humildad, a obedecer de verdad, porque el cumplimiento de toda ley es amar. Amar a Dios, amar al prójimo y recordar que siempre Dios está más presente en el corazón que ama que en el templo lleno de gente pero vacío de compasión.